Buenas tardes, tutor y compañeros. Mi nombre es Fernando Muñoz Espina. Voy a hacer una breve presentación. Tengo 30 años, actualmente vivo en la ciudad de Floridablanca, Santander. Estoy matriculado en la Universidad de Bucaramanga en Ingeniería de Telecomunicaciones y curso también una tecnología en producción multimedia en el SENA. Una de mis aficiones es el deporte, pero sobre todo, como ustedes pueden ver en las fotos, el ciclomontañismo, el cual lo practico todos los días. Ahora en estos momentos vamos a hablar sobre algoritmo. Algoritmo es la secuencia ordenada de pasos sin ambigüedades que conduce a la solución de un problema dado y puede ser expresado en lenguaje natural, por ejemplo el castellano. El algoritmo debe ser preciso. ¿Esto qué quiere decir? Indicando el orden de la realización de cada uno de los pasos. Debe ser definido. Si se sigue el algoritmo varias veces proporcionándole los mismos datos, se debe obtener siempre los mismos resultados. Y finito, ¿qué quiere decir esto? Que al seguir el algoritmo debe terminar en algún momento, es decir, tener un número finito de pasos. Ahora vamos a hablar sobre el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es la representación gráfica de un proceso. Cada paso del proceso se representa por un símbolo diferente que contiene una breve descripción de la etapa del proceso, y eso está unido por flechas que indican la dirección de flujo del proceso. Como podemos ver, aquí encontramos una imagen, como es un diagrama de flujo. Ahora pasamos a hablar sobre el pseudocódigo. El pseudocódigo es un lenguaje simplificado entre el programador y la máquina, hecho por el programador con su propio idioma para describir un algoritmo y poder comprender mejor la estructura de dicho programa, donde el lenguaje simplificado no puede ser compilado, ejecutado ni corrido por la máquina. Esto quiere decir que el único que puede hacer cambios y manejarlos es el programador. La máquina solamente cumple la orden que le da el programador. La finalidad de un pseudocódigo es representar la solución de un algoritmo, problema, de la forma más detallada posible, utilizando acciones sucesivas. Aquí, como vemos el ejemplo, estamos viendo un ejemplo de un pseudocódigo. Ahora vamos a hablar de las diferencias y similitudes. Bueno, en este paso en el pseudocódigo se maneja un lenguaje parecido al castellano para la solución del problema. Esto hace que sea más sencillo de modificar y más rápido de crear. A comparación del diagrama de flujo, que se utilizan símbolos estandarizados para darle solución al problema del algoritmo. Es más difícil de modificar y es más lento de crear. Las similitudes, bueno, las similitudes entre ellos es que es la misma base para una programación, entonces se utilizan para lo mismo. Uno es más rápido que el otro y más fácil de hacer, digamos, como los pasos a programar. En las fases para resolver un problema donde requiera lógica de la programación. La fase de resolución del problema la podemos dividir en la perfecta comprensión del problema, el diseño de una solución conceptual, la especificación del método de resolución detallado. Luego de todo esto vamos a un análisis del problema, el primer paso para encontrar la solución a un problema es el análisis del mismo. Se debe examinar cuidadosamente el problema a fin de obtener una idea clara sobre lo que se solicita y determina los datos necesarios para conseguirlo. Luego de esto pasamos a un diseño de algoritmo, el cual debe ser preciso, definido y finito. Preciso, indicando el orden de realización de cada uno de los pasos. Definido, si se sigue el algoritmo varias veces proporcionando los mismos datos, se debe obtener siempre los mismos resultados. Y finito, que al seguir el algoritmo se debe terminar en algún momento, es decir, tener un número finito de pasos. Para hacer el refinamiento de los datos utilizados, se utiliza un método descendente top-down, el cual viene o se subdivide en la entrada, que es la información dada al algoritmo; proceso, que es las operaciones o cálculos necesarios para encontrar la solución del problema; salida, respuestas dadas por el algoritmo o resultados finales de los cálculos. Después de hacer todo este proceso, bajamos a la verificación de algoritmos, que en la verificación de algoritmos es que una vez determinado de escribir el algoritmo, es necesario comprobar que realice las tareas para lo que hemos diseñado y producir el resultado correcto y esperado. ¿Esto qué quiere decir? Que es de acuerdo a lo que ya hayamos programado, pues que esté para lo que querramos que haga el programa. Entonces, pues en esta fase lo hacemos. Ahora viene la fase de implementación, que una vez de haber revisado y verificado, ya venimos al diseño y representado mediante un método normalizado. Es un diagrama de flujo
diagrama NS o pseudocódigo, y verificando que se debe pasar a la fase de codificación, que es la traducción del algoritmo a un determinado lenguaje de programación, que deberá ser completada con la ejecución y comprobación del programa en la computadora. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya en este paso tenemos que tener todo listo para que la computadora ejecute lo que queremos que haga por medio del programa. ¿Cuál puede ser la importancia en los algoritmos con fundamento en la programación de computadora? Es lo primero y más importante que se debe realizar, porque es la base para la creación de un programa sin importar la finalidad, pero si soluciona las necesidades que se estén dando de acuerdo al problema que se esté planteando solucionar, además de la interacción del hombre-máquina, donde por medio de los algoritmos le dan las órdenes a las máquinas para que lleven a cabo la ejecución. Esto ha sido todo, señores. Ahí les dejo la bibliografía y gracias por su atención. Hasta luego.